Hola niños y niñas, espero que estén muy bien. Soy la profesora Valeria Bravo y en la clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema digestivo. Antes de comenzar, y como ustedes ya saben, vamos a plantear una pregunta. La pregunta de esta ocasión es, ¿qué pasa con los alimentos que comemos? Recuerden esta pregunta para ir pensándola durante el video. Entonces, ¿qué es el sistema digestivo? El sistema digestivo es el conjunto de órganos que están encargados del proceso de la digestión. Cuando hablamos de sistema y conjunto de órganos, esto nosotros ya tenemos conocimiento debido a que en la clase pasada hablamos de los niveles de organización biológica. Y ahí tenemos células, tejido, órganos, sistema y organismo. Entonces, las estructuras del sistema digestivo que conoceremos son boca, glándulas salivales, esófago, hígado, estómago, páncreas, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Además, los procesos del sistema digestivo que veremos son cuatro. 1. Ingestión. 2. Digestión. 3. Absorción. Y 4. Egestión. Recuerden que se pueden apoyar de su libro de texto. En esta ocasión pueden revisar desde la página 66 hasta la página 69 de tu libro. Entonces, ahora vamos a ver primero las estructuras del sistema digestivo y después los procesos. Aquí tenemos una imagen de las estructuras del sistema digestivo. Entonces tenemos la boca, las glándulas salivales, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Con respecto a esta estructura, el del sistema digestivo se dividen en dos, en tubo digestivo y glándulas anexas. Vamos a conocer primero el tubo digestivo. Y el tubo digestivo es un tubo formado por los órganos por donde pasan los alimentos y líquidos cuando se tragan, digieren, absorben y salen del cuerpo en forma de fecas. Entonces, en la imagen podemos ubicar la boca, que es por donde se introducen los alimentos. Aquí se ubican los dientes y la lengua que separan los alimentos en pequeñas partes. Después tenemos el esófago, que es un tubo por el cual el bolo alimenticio se desplaza hacia el estómago. Y también podemos ver el estómago, que es un órgano en forma de saco que produce jugos gástricos y además provoca los movimientos peristálticos. También tenemos que conocer el intestino delgado, que es un tubo de aproximadamente 7 metros de largo. Aquí se encuentran las vellosidades intestinales, que estos se encargan de manera específica en la absorción de alimentos. El intestino grueso, que es un tubo que mide 1,5 metros y está encargado de absorber agua principalmente. El recto, que es donde se almacena la materia orgánica no digerida. Y el ano, que es un orificio situado al final del intestino grueso por donde se expulsan las heces fecales del organismo. Y ahora veamos las glándulas anexas, que son aquellos organismos que producen líquidos digestivos capaces de transformar los alimentos en sustancias más simples, para así facilitar su digestión. Y vamos a hablar de tres. Las glándulas salivales, que se encargan de secretar saliva, que ayuda a formar el bolo alimenticio. El hígado, que está encargado de producir la bilis. Y el páncreas, que está encargado de producir o secretar, que también este es un concepto más científico, jugo pancreático. Ahora vamos a continuar con los procesos del sistema digestivo. Entonces, cuando se inicia el viaje de los alimentos, se ponen en marcha una serie de procesos cuya finalidad es extraer los nutrientes presentes en ellos. Pero, ¿qué son los nutrientes? Son los componentes de los alimentos que el cuerpo necesita para mantenerse fuerte y sano. Se dice también muchas veces que es como el combustible que necesita el cuerpo para poder hacer las cosas que queramos hacer. Los procesos que conoceremos van a ser cuatro, tal como lo dije anteriormente. Y en el caso de acá, de la ingestión y digestión, va a ocurrir de que estos procesos van muy de la mano. O sea, ocurren inmediatamente cuando la ingestión comienza, va a ocurrir también la digestión.
¿Ya? Y estos procesos van desde que ingerimos un alimento hasta que eliminamos los desechos correspondientes. Entonces, aquí, como dije, vamos a empezar con ingestión, digestión. Y la ingestión es cuando ocurre el ingreso de los alimentos a la boca, mientras que la digestión corresponde a la separación de los alimentos, y este se inicia con la fuerza mecánica de los dientes y la lengua. Los alimentos que son molidos se mezclan con saliva, formando así el bolo alimenticio. Entonces, cuando empezamos a masticar, que ahí tenemos la función de los dientes y de la lengua, estos se preocupan de separar o descomponer. Entonces, estos después se mezclan con la saliva y la saliva va a servir como lubricante y humectante para así formar el bolo alimenticio. Y aquí podemos ver una animación de una persona donde está comiendo una pizza. Entonces comienza con los dientes a masticar y luego empieza a tragar. Ahora nos vamos con la digestión. Entonces luego el bolo alimenticio es desplazado para que siga su camino en el esófago. Y este va a conectar el esófago hasta llegar al estómago y ahí se continúan separando los alimentos. Y aquí el bolo alimenticio se va a mezclar con los jugos gástricos que son producidos por el estómago formando el quimo. O sea, bolo alimenticio más jugos gástricos vamos a tener quimo. Y gracias a los movimientos peristálticos, que son los movimientos que se producen dentro del estómago, el alimento se empieza a unir, formando así una pasta líquida que después va a comenzar a avanzar de a poquito al intestino delgado. Y después vamos a tener que al comienzo del intestino delgado, el jugo pancreático, que el páncreas está encargado de crearlo, y la bilis, que lo está encargado de producir el hígado, se mezclan con el quimo formando el quilo. Y de esta manera el alimento se separa en los componentes más pequeños que son los nutrientes. Entonces, ahí tenemos que el bolo alimenticio llega al estómago y se va transformando en el quimo por la acción de los jugos gástricos. Y ahí podemos ver que el estómago se empieza a mover y se empieza a crear esta pasta que es mucho más líquida y luego se desplaza al intestino delgado. Entonces ahora pasamos a la absorción, que es el proceso en el cual se transportan los nutrientes hacia la sangre. Y las paredes del intestino delgado se especializan en la absorción de estos nutrientes, ya que dentro de este tienen las vellosidades intestinales que hacen contacto directo con los nutrientes. Y también dentro del intestino delgado se absorbe alrededor de un 80% de agua. Entonces acá tenemos una imagen y aquí se encuentra el intestino delgado. Luego aquí se realiza un zoom sobre una parte del intestino y aquí miramos la pared del intestino delgado y aquí estos se llaman las vellosidades intestinales que tienen como forma de pelitos, se les dice, y aquí ocurre la absorción. Entonces, cuando los nutrientes están cerca, entran dentro de estos y estos se encargan de repartir los nutrientes a través de la sangre. Y finalmente tenemos el proceso de la egestión. Y la egestión es el proceso de eliminación de desechos. Y en el intestino grueso se continúa absorbiendo agua, lo que provoca que los restos orgánicos tengan una consistencia cada vez más sólida. Luego, los restos orgánicos son almacenados en el recto hasta que son expulsados del organismo a través del ano. Entonces, aquí tenemos una imagen de un intestino grueso. Entonces aquí empieza a ocurrir la absorción de agua. Entonces eliminan el agua de esta parte y la absorben y cada vez se empieza a hacer más sólida los restos orgánicos, formando así las heces. Entonces se almacenan en el recto y finalmente salen por el ano. Y ahora vamos a ver un video muy cortito que también resume todo este proceso. El cuerpo no puede utilizar los alimentos tal y como los conocemos. Necesita modificarlos mediante la digestión. Digerir es algo así como separar un alimento en las cosas que nos hacen bien y desechar las que no.
tenemos muchos órganos que nos ayudan. Son los órganos del sistema digestivo. Nuestro alimento sigue un recorrido bien definido durante el cual se va separando y disolviendo. ¿Cuál es el lugar por donde ingresa la comida y comienza a ser triturada? En la boca, maestra. Exacto. Primero los dientes trituran y muelen, y esto se llama digestión mecánica. Pero en la boca también hay digestión química, porque la saliva, que es ácida, ayuda a que estos trozos se hagan más blandos, pasen cómodamente por la faringe y lleguen al esófago hechos una especie de pasta. Y a esa pasta más o menos digerida se la llama bolo alimenticio, y los movimientos del esófago hace que este bolo se mezcle hasta que llega al estómago. En el estómago se le agregan líquidos mucho más ácidos que los de la boca, que se llaman jugos gástricos. El estómago además es muy musculoso, mezcla y desmenuza lo que llega. ¿Y esa clase de digestión sería mecánica por el movimiento de esos músculos, pero también química por los jugos gástricos? Así, el estómago le envía al intestino delgado porciones mucho más pequeñas. Y ahora que llegó al intestino, ¿qué sucede con el bolo alimenticio? Allí se vierten otros jugos que provienen de dos órganos que están muy cerca, el hígado y el páncreas. Se termina la digestión y se absorben los nutrientes, distribuyéndolos por medio de la sangre a todo el cuerpo. A lo que sobra se le quita toda el agua en el intestino grueso y es eliminado a través de las heces cuando vamos al baño. Entonces, niños, ya hemos terminado y, como ustedes saben, en caso de cualquier duda, por más pequeña que sea, recuerden que pueden escribirme un correo, en ese horario de atención lo voy a responder y siguiendo las instrucciones. Espero que estén muy bien y nos veremos en otra oportunidad. Adiós.